Historia de la educación. La educación puede ser definida como el proceso por medio del cual una persona o un grupo de personas transmiten sus conocimientos, ideas, valores, creencias, mitos y habilidades a otro u otros individuos, a fin de dotarlos, por medio del aprendizaje de estas áreas, de los saberes necesarios para enfrentar determinada etapa de la vida, o por qué no, de la vida en general. El concepto educación denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta los aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados para esta tarea. En la actualidad la educación se ha convertido en una institución más del Estado, siendo en la mayoría de los países de carácter obligatorio. Asimismo, aquellos individuos que sienten pasión por la enseñanza deben realizar estudios formales de pedagogía, a fin de adquirir las herramientas necesarias que le permitan generar las estrategias adecuadas para la educación de los estudiantes que tendrá a cargo. Sin embargo, tal como apuntan algunas corrientes filosóficas, en todo momento el ser humano se encuentra en un proceso de aprendizaje, enseñar. Pues como ser social, que es, al relacionarse con sus semejantes, siempre estará aprendiendo de ellos, así como enseñándolos, por lo que se podría decir que dentro de las sociedades o comunidades siempre hay un constante intercambio de conocimientos entre los individuos, pues como su propio concepto lo dice, cuando se habla de educación no solo se habla del ámbito académico, sino de la transmisión de conocimientos de un individuo a otro, a fin de volverlo más apto para la vida. En consecuencia, se puede considerar educación tanto el que un profesor enseñe las tablas de multiplicar a un niño, como que le enseñe a sembrar, a reparar un auto o incluso a administrar los recursos económicos, pues estas habilidades el día de mañana le servirán en su vida cotidiana. Etimología del término educación. Con respecto al origen etimológico del término educación, las distintas fuentes aseguran que este proviene del vocablo educatio, el cual puede traducirse literalmente como, entre comillas, entreno y, entre comillas, educo. Asimismo, se cree que a su vez, esta voz latina, educatio, constituye a su vez un vocablo derivado de la forma educo, la cual es considerada una palabra compuesta, formada por la partícula e, la cual puede interpretarse en español como, entre comillas, afuera de, mientras que la partícula duco refiere en español a formas como, entre comillas, guiar, por lo que educo puede ser traducida a su vez como, entre comillas, sacar fuera de. No obstante, los especialistas en lenguas han señalado que además de las formas educatio y educo dentro del latín, en referencia al término educación, se puede encontrar igualmente las voces educere y educare, las cuales, siendo la segunda un término producto de la derivación de la primera, son traducidas de forma literal como la acción de, entre comillas, promover el desarrollo del educando, obviamente en términos cognitivos e intelectuales, es decir, propiciar en el estudiante todas aquellas habilidades que le permitan desarrollar al máximo su capacidad intelectual. A continuación tenemos una línea del tiempo acerca del desarrollo de la educación. Se llama la atención de que la historia de la humanidad se divide en varias etapas: una edad antigua, una edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y finalmente la época postmoderna, o también denominado postmodernismo, que es el momento actual. La edad antigua comprende, para efectos académicos, desde hace 3500 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, del 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano de Occidente,
y termina en el año 1453 después de Cristo, fecha en que inicia la Edad Moderna y que finaliza con la Revolución Francesa, 1789, dándose inicio así a la época contemporánea, posterior a la Revolución Francesa, hasta llegar a la finalización de la época contemporánea en 1945 con la caída de la bomba de hidrógeno sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, bomba que puso fin a la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente tenemos la época postmoderna, que inicia con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta el momento actual. Con respecto a la historia de la educación, al igual que toda creación humana y social, la educación es una institución y de hecho humano que ha pasado por varias etapas y concepciones a través de la evolución que ha tenido desde su nacimiento en el seno de la cultura humana hasta la actualidad, así como la que tendrá en el futuro, etapa sobre la cual solo se pueden hacer proyecciones. En este sentido, la educación no queda exenta de esa realidad histórica, contando con distintas realidades y formas de ser entendida a lo largo de los siglos. De esta manera, resulta pertinente revisar de forma breve cuáles han sido las distintas etapas históricas por las cuales ha transitado la educación, al menos en la parte de la prehistoria, la época antigua, hasta llegar, para efectos del presente curso, a la Edad Media. Prehistoria. De acuerdo a lo que han señalado la antropología, la educación está presente en la sociedad humana desde sus más remotos principios, pues el ser humano, al ser un grupo social, los mayores trataban de enseñar a las nuevas generaciones las habilidades necesarias para la supervivencia, la caza, el manejo del fuego, el uso de pieles, los alimentos comestibles, cómo pescar, cómo luchar, cómo pedirle a los dioses, así como los mitos de esta cultura, entre otros conocimientos que eran transmitidos a través de la tradición oral y la imitación, a fin de dotar a quien los recibiera de conocimientos que garantizaran su vida. La educación en la antigüedad. Los primeros sistemas de educación. Los sistemas de educación más antiguos conocidos, el egipcio y el hindú, tenían dos características comunes. Enseñaban por una parte religión y por la otra parte mantenían las tradiciones del pueblo. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India, la mayor parte de la educación estaba en manos de sacerdotes. La India fue la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en sus instituciones a los escolares chinos y que se extendió por los países del lejano oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. Educación judaica. La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Así, el Talmud animaba a los padres judíos a enseñar a sus hijos conocimientos profesionales específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad, la religión sienta aún las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá sigue siendo la base de la educación judía. Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivada de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles
fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. Es decir, estas tradiciones, la tradición judía, la cristiana y las enseñanzas de la antigua Grecia son el fundamento de las tradiciones educativas del mundo occidental. De ahí su importancia para comprender la educación actual en sus fuentes filosóficas antiguas que tienen que ver con nuestro país. Objetivo de la educación griega. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. En siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. En el periodo helenístico, el protagonismo de los padres de la educación de sus hijos era el más esencial punto de referencia. La educación romana. La educación romana, después de un periodo inicial en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas. Los romanos consideraban la enseñanza de la retórica y la oratoria como aspectos fundamentales. Según el educador del siglo I, Quintiliano, el adecuado entrenamiento del orador debía desarrollarse desde el estudio de la lengua, la literatura, la filosofía y las ciencias, con particular atención al desarrollo del carácter. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno.